Daisy. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo me lo Hola, trata ¿qué tal? el 2024 a usted, ah? Bueno, muy bien. Así va a ser un año movido. Sí. Sí, va a ser un año de muchos cambios políticos. Tenemos muchas elecciones a la vuelta, Ujú. elecciones nacionales, subnacionales, elecciones con importancia regional, con importancia internacional. Es un año par, no sé si eso tendrá que ver porque casi todos los países tienen periodos de 4 años, entonces Bueno, gracias a todos los que se están conectando. Gracias Juan Pablo por aceptar mi invitación, dado el acontecimiento de triste, el triste fallecimiento del doctor Sebastián Piñera. Creí conveniente hacer este en vivo porque creo que Sebastián Piñera estaba en un momento, vamos a decir, si no estelar de su vida, pero en muy buen momento, por cuanto que había recuperado cierta imagen política en las encuestas, aunque él había en reiteradas ocasiones dicho que no tenía pensado lanzarse de nuevo a la presidencia, porque para mí Piñera marcaba la centro derecha, aun cuando al inicio de su ejercicio político, pues fue solo, como un independiente, y fue directo a la senaduría. Él no pasó por diputación ni por municipalidades ni por nada, porque yo creo que Piñera es un hombre que pensaba en grande. Cuando él decidió ser senador es porque de alguna manera se perfilaba ya viéndose en la presidencia de Chile en algún momento. Lo importante para en este instante es ver la influencia. Primero que tuvo hablar un poco de lo que fue el Sebastián Piñera, de la significación que ha tenido sus dos gobiernos en Chile, que fueron dos momentos muy diferentes. En el primer gobierno, el crecimiento económico fue casi del 5%, si no me equivoco, donde Chile pasaba ya iniciaba el camino de los países desarrollados al estilo Portugal, y luego, aún a pesar del estallido social, antes del estallido social, el crecimiento económico era un 4%. Sin embargo, después ya vinieron momentos muy difíciles y yo creo que lo que le tocó a Piñera en esos últimos tiempos después del estallido fue mantener el poder buscando el diálogo para que se mantuviera, vamos a decir, el orden democrático en el país. Dime, Juan Pablo. bueno, Piñera responde a una tradición eficientista, Uh-huh, una tradición, el capítulo cívico, 100% cívico, de una tradición eficientista uh-huh. que venía manifestándose como fenómeno posterior al gobierno militar. El gobierno militar introduce a un conjunto de profesionales en el gobierno para hacer una reforma muy ambiciosa. Uh-huh. Ahí está el propio órgano del presidente Piñera. Digamos que el capítulo democrático lo inaugura Piñera, pero porque fue el presidente de ese sector político que llegó al Exacto. puesto. Él había sido candidato y él Piñera, lo logró. Piñera Por tanto, no fue parte de la concertación nacional. O sea, si se quiere, el, eh, no, el llegar a la presidencia fue fuera de la concertación. No sé fuera si de me la estoy explicando. concertación. Fuera de la Es concertación. el primer presidente no concertacionista Uh-huh, es el primero de derecha uh-huh. que no tiene que no tiene compromisos claros con el periodo militar. Entonces, eh, naturalmente que esta circunstancia que recae sobre él le valida como el referente moral y político que se ha convertido post-mortem, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo incluso pensé que quizá el gobierno o en algún momento se le concederá algún tipo de condecoración post-mortem o Uh-huh. algo por el estilo, porque nadie se imaginó la consagración que iba a tener a nivel social, muy espontáneo, eh, eh, que valida y que reafirma esa figura en un momento en el que quizá su solvencia intelectual, su solvencia en cuanto a gestión
y su imagen de éxito, de empresarialidad, porque era una imagen que dentro de todo, del caótico segundo gobierno que tuvo y de las decepciones sin sabores que ese gobierno dejó, nunca eso opacó su imagen de hombre de éxito, de hombre que lograba cosas, que gestionaba crisis. Entonces, claro, cuando el país está inmerso la crisis, en una crisis irresuelta, en una tensa calma, en un panorama económico difícil y con los incendios gravísimos de la quinta región, además en el marco de un suceso tan lamentable, porque la muerte de Piñera es lamentable, o sea, es inesperada, un accidente horroroso, esto se tradujo en, en un aval popular que no disfrutó en vida, pero que le convierte, por el hecho de ya ser un presidente difunto, en una imagen, en un referente que además consolida la democracia, porque es un referente donde los sectores, digamos, divergentes de su figura o que en vida manifestaron su desacuerdo con la visión que tuvo, también manifestaron y pronunciaron. De hecho, el mejor discurso del funeral de Piñera, en mi criterio, lo pronuncia la expresidenta Bachelet, que hace un discurso que en mi criterio fue muy atinado, muy inteligente, que también la coloca a ella como otro referente al que ver. Claro, ella está viva, tiene una cierta actividad, pero digamos que como expresidentes repetidos, expresidentes que gobernaron el país 8 años, y que tienen un vigor, una fuerza que, por ejemplo, no tienen Frei y no tienen Lago, son, digamos, los referentes que tanto izquierda y derecha tienen para mirar al momento. O sea, de esa generación, de esa generación. De esa generación, pero esta generación también se asoma, y se asoma tanto que también se conversó, perdón, también se comentó el tema de la tercera candidatura no constitucional del presidente Piñera, pero son referencias a las que se voltea a mirar. Cuando pasó lo del llamado, así denominado estallido social, se miró a Bachelet. Y ahora con el incendio en vida al presidente Piñera se le miró a él. Entonces, las democracias también, por una cuestión también que es natural y que es humana, es inevitable voltear a mirar a quien precedió, a quien tiene prestigio dentro de un determinado sector y que consigue o puede amalgamar en torno de sí un cierto respaldo popular que fortalezca al gobierno en turno. O sea, esto es totalmente natural y esto es parte del proceso de maduración democrática. O sea, los expresidentes vivos que tienen opinión, que escriben columnas, que tienen alguna vida intelectual, algún retiro activo, vamos a llamarlo así, a quienes se les voltea a mirar, y es sano que se les voltee a mirar. Nosotros tenemos ejemplos, yo creo que Piñera fue un ejemplo de un buen activo, de un buen referente, como lo es Bachelet. Yo no estoy hablando aquí de si yo comulgo o no ideológicamente, sino que estoy hablando del rol, imparcialmente. Entonces, el rol lo cumple. Y nosotros podemos ver el ejemplo no tan afortunado, pero que es muy importante, del presidente Álvaro Uribe en Colombia, por ejemplo. Entonces, déjame interrumpirte un momentito, Juan Pablo, porque a ello quiero hacer referencia a lo que estás, como cuando lo estás hablando de ambos. Yo creo que Piñera fue un presidente de gestión, de estratega, gerente. No era un hombre que buscaba halago, iba al punto, al grano, a resolver. No, y tanto es así que le tocó su primer mandato asumir el país con un terremoto que había sucedido. Y
dijo que lo iba a reconstruir y no le creyeron mucho y lo logró. Tanto es así que después Michelle Bachelet, cuando gana la siguiente elección, porque Piñera, por supuesto, en Chile no hay la reelección inmediata, Piñera manda a hacer una auditoría para ver cómo había sido el manejo de los recursos y consiguieron cosas menores, no cosas importantes, siendo que Chile había vivido hasta ese momento el terremoto de tercero en el mundo de fuerza, pues, de devastación en el país. Por otro lado, Piñera impulsó una serie de leyes que, ojo, a la izquierda es como que le pegan, ¿no? Porque independientemente en el gobierno de Bachelet continuaron obras y hubo cierto crecimiento económico, nunca fue como los crecimientos económicos que dejó Piñera en su gestión, ni siquiera en el segundo mandato. O sea, yo siento que, mira, que el discurso de Bachelet, como el discurso de Boris, como el discurso de Frey, están vinculados, es como a aceptar que la derecha tiene derecho a gobernar. ¿Por qué? Porque no le perdona a la izquierda, no le perdona a la derecha el que haya apoyado la dictadura, aunque Piñera no la apoyó. Su padre era demócrata cristiano, pero Piñera, aun cuando podía haberse colado con la democracia cristiana, sabía que habían ciertas situaciones allí que no debía involucrarse y prefirió hacerlo como independiente, aunque después ya para la elección presidencial, si no me equivoco, fue con renovación, renovación, ¿cierto? Entonces, Que era su partido. Sí. que era su partido. Entonces, a Piñera le tocó enfrentar los 33 mineros. Eso fue, Chile estuvo en el top del mundo, el mundo mirando a Chile. Y allí demostró que lo que dijo lo cumplió. Esos son nuestros hijos. Y como nuestros hijos, los vamos a sacar de las entrañas de la tierra. Y lo sacó. Y yo que estaba en Venezuela, yo seguí eso paso a paso todos los días. De hecho, escribí una columna al respecto porque creo que lo que sucedió allí con esos 33 mineros es un ejercicio de liderazgo para ser estudiado en las mejores universidades del mundo. No solo del liderazgo que ejerció Piñera como presidente, sino del liderazgo interno que se forjó en esos 33 mineros que cada uno se dedicó a hacer lo que tenía que hacer. De tal manera que, y así como eso, las diferentes leyes que impulsó en función inclusive de los grupos homosexuales, con la ley de la discriminación con la ley Zamudio, con el matrimonio igualitario, con la unión civil y tantos con el PGU, que es la pensión garantizada universal, que los jubilados no cotizaran en el 7% que venían cotizando. Es decir, Piñera desarrolló una serie de políticas que indudablemente dejaban una huella. Ahora, dicen, escuchaba, que a Piñera lo eligieron no porque lo quisieran, sino porque veían en él una promesa de eficiencia, como tú dijiste, ¿no? Ese eficientismo, ¿no? Que venía a Chile, porque la grandeza de la concertación fue pues que se mantuvieron políticas económicas, que hubo un respeto institucional, pero que aparte de Alexandre, la derecha no había gobernado, siempre había sido la izquierda. Entonces, Sebastián Piñera rompe esa tradición y cambia el panorama. O sea, cambia el panorama en el sentido de Chile se desboca hacia un crecimiento, Bueno, de un desarrollo, a colocarse casi como un país del primer mundo y ahora ya vemos que Chile no está en esa misma circunstancia, todo lo contrario. bueno, estas categorías de primer mundo, de segundo mundo, a mí no me gusta, Ok, pero bueno, simplemente, estoy hablando en pero, función de cómo pero lo dicen. eso es como para después. Un día se puede y se debe conversar este Uh -huh, tema de lo que implica de lo que sería la uh teoría -huh, del desarrollo y los del desarrollo. Pero uh -huh. mira, de tu intervención se desprenden tres cositas. La Dime. primera, la Uh -huh, popularidad. La popularidad, eh, la popularidad de,
de Piñera, yo pienso que Piñera sí fue un hombre preocupado de su popularidad como buen político. Claro que sí. Que no lo consiguiera fuera otra cosa, pero él trabajó arduamente para poder labrarla. Su gobierno estaba muy pendiente de las encuestas y de hecho donde fracasa en el segundo gobierno es donde hay cierta inestabilidad en cuanto a que hubo muchos cambios de gabinete y muchos cambios de enfoque y de perspectiva, precisamente respondía al tema de lograr un respaldo popular que nunca disfrutó en las encuestas, porque siempre tuvo un respaldo bastante bajo, que por otra parte tampoco ha sido algo excesivamente inusual en la política chilena, ha sido lo contrario, o sea, ha sido usual que los presidentes gocen de baja popularidad, pero él sí se metió en este asunto y trabajó en pro de su popularidad, pero allí no lo consiguió. Lo otro es el tema del, mira, aquí se desprende, a mí me pareció muy interesante cuando dijiste que la derecha, que la izquierda, perdón, reconoce el derecho de la derecha a gobernar. Una transición política exitosa tiene que ser una transición política donde se diga, bueno, yo te perdono, yo te perdono tu dictadura, tú me perdonas la mía. O sea, porque hubo procesos de autoritarismo por parte de los dos bandos, porque Allende había vulnerado la institucionalidad de su tiempo, la vulneró, la violó, desconoció propiedad privada, que estaba en la Constitución del 25, vulneró derechos constitucionales también y metió al país en una deriva, en un ensayo socialista que no necesariamente era ni oportuno ni deseado. Entonces, ese proceso que desemboca en otro autoritario por parte de la derecha, bueno, se supone que una transición política hacia un sistema de alternancia donde gobierna el que tiene más votos implica una amnistía mutua de las dos partes. Es decir, nosotros tenemos aquí que perdonar nuestros procesos de autoritarismo. Claro, esto es un tema muchísimo más denso y tendríamos que conversarlo más, pero parte de lo que estamos viendo acá es que como el proyecto de desmontaje institucional no se pudo realizar, porque ninguno de los proyectos de constitución salió, y probablemente lo quieran hacer igual, pero va a tener que ser más largo, el acontecimiento de la muerte inesperada de Piñera le da al sistema un cierto respaldo de la continuidad del sistema democrático tal cual se conoce, que ya tiene un referente. Este tema de los referentes es muy importante. Y en tercer término, el tema de las crisis. Es que Piñera fue el presidente de las crisis. De las crisis, sí, señor. Le tocaron, o sea, el hombre siempre que alcanzó la presidencia la alcanzó con crisis, porque le tocó crisis sanitaria. Ahí está su grandeza gerencial, ¿oíste? Ahí está su grandeza, porque él no recibe el país, o quizá él recibe el país ordenado, pero le sobrevienen circunstancias que lo superan. Le sobreviene la pandemia, le sobreviene el cuestionamiento de las instituciones durante el proceso de revuelta o de estallido social. Le sobreviene en el primer periodo, le sobreviene un terremoto, es decir, le sobrevienen crisis que son humanas, que provocamos los seres humanos, y le sobrevienen crisis que vienen propiamente de la naturaleza, que quién controla eso. Y le sobrevino el COVID también. Por cierto, Juan Pablo, aquí hay un comentario, quiero leerlo para ver qué opinas tú. Dice, una dictadura jamás debe ser perdonada, ni repetida, ni igualada. O sea, nosotros no estamos diciendo que las dictaduras deben ser perdonadas, porque además Piñera no participó de la dictadura, ¿ok? De hecho, él votó en contra de Pinochet en el plebiscito. Y lo que estamos refiriéndonos es a que de alguna manera hay que dar como que un cambio de página, porque la vida transcurre, la vida política, aparecen nuevos liderazgos políticos, ¿verdad? Que quizás muchos de ellos jóvenes
no vivieron la dictadura, porque si no, como joven, más No, pequeñitos. porque Entonces, ya hay, hay ya que hay darle la generaciones, opción. ya hay generaciones que han nacido en democracia y hay otras generaciones que han vivido más cosas, que es el eterno drama de América Latina. Fíjate que yo, este tema, uno siempre anda clasificándose como del tercer mundo. Yo estoy totalmente en contra de eso. Ok. Eh, pero si te lo pones a ver, nosotros con los 1001 problemas que tengamos, lo que pasa es que para el latinoamericano el desarrollo es como un estado espiritual, metafísico, no. El desarrollo es alcanzar un determinado nivel en cuanto a Producto Interno Bruto. Okay. Más nada. Del resto los países son, del resto las instituciones políticas son eficientes o ineficientes, con corrupción, sin corrupción, eso es algo que va a estar ahí, porque es parte de la propia naturaleza humana. Pero yo pienso que si nosotros en América Latina, esto va para todos nuestros países, nos comprometiéramos con un sistema político sin estarlo alterando cada 40 años, nosotros ya hubiésemos llegado a estándares de desarrollo muy importantes porque lo hemos tenido. Claro. O sea que capacidad hay, Claro. capacidad. Lo que pasa es que con esta vida convulsa que nos gusta, pueril, revoltosa, por las causas que sean, que después se pueden discutir, eso no ha sido logrado. Pero retomando el tema del fallecido expresidente, era del todo natural que su figura, como pasa siempre, tenga ahora la sanción en términos de aprobación popular que le coloca en su sector y tal vez fuera de su sector como un referente. También está el punto humano, porque es verdad que murió de muy mala manera, ha muerto de muy mala manera, un hombre que la gente estaba acostumbrada a ver y eso pega. Ahora vamos a ver cómo se consolida una imagen a tomar en cuenta, a imitar por parte de las generaciones de políticos que van a venir y finalmente un poco quizá, ojalá, y esto sirva para eso, abandonar el relato del 73, de la dictadura, del no sé qué, porque finalmente ya nosotros estamos ya a puertas, a Dios gracias, de alcanzar, o sea, la democracia va a ya supera al gobierno militar en tanto a duración, a estabilidad, y que es un sistema que permite que gobierne el uno y el otro. Entonces, eso es lo importante, y el presidente Piñera pontifica una visión de compatibilidad en términos de que durante su gobierno se aprobaron, él tuvo que aprobar como presidente, presionado por otros actores, por su mismo interés de ser popular, quizá, un conjunto de leyes que no se esperaban de su sector, como las leyes que tuvo. Entonces, esto es parte de una evolución sistémica que es muy interesante que se dé y ojalá podamos ver prontamente que se retome esa evolución sistémica para ir avanzando. Ahora dime una cosa, la derecha chilena, vamos a hablar de derecha, no vamos a hablar de extrema ni de centro, ¿ok? De los que han gobernado con Piñera, hay algunos por allí que pareciera que tuviesen futuro en la carrera presidencial, ¿ok? Hay otros que no han gobernado con Piñera y que han participado ya en dos, si no me equivoco, por lo menos una ocasión, como José Antonio Katz, que dicen que creo que con esta situación de Piñera no sale tan bien parado, porque pareciera que más bien la gente va a mirar a alguna persona, inclusive digo el nombre, Evelyn Matei, que está muy bien posicionada en las encuestas, como posible candidata del piñerismo, de lo que podríamos llamar el piñerismo, ¿no? Entonces, por otro lado, hay muchos jóvenes, líderes jóvenes de la derecha, que no han
hecho gobierno, que no han participado del gobierno, sino que se han dado a conocer porque han escrito, porque han participado en foros internacionales, etcétera, pero como tal no han formado parte de una gestión de gobierno. Entonces, ¿cómo ves tú ese panorama allí? Bueno, en primer lugar, bueno, Evelyn Matei fue ex ministra, ¿no? Le tocó la cartera de Ministro de trabajo. Trabajo, sí, señor. Sí, durante el gobierno de Sebastián Piñera. Ella tiene, aparte de que la acompaña, una reputación a nivel de gestión también. Siempre, o sea, salir en la foto indicada, en el momento indicado, siempre va a ser positivo. Entonces ella tiene a favor esta circunstancia para una eventual candidatura. No hay que apresurar nada porque la política es muy cambiante, pero Chile demuestra que para llegar a la presidencia hay que perseverar. Yo no tengo recuerdo, pero a mí me parece que el único así que, bueno, Bachelet llegó en su primera oportunidad y se reeligió, y Boric también llegó, pero fue una sorpresa, ¿no? Porque Lavín fue un candidato eterno que nunca llegó y ya yo creo que no va a llegar. Pero Evelyn Matei tiene otra oportunidad, pero ya ella fue candidata ya y perdió estrepitosamente. Estamos hablando de una persona que no alcanzó en segunda vuelta ni siquiera el 40 y tanto por ciento de los votos. Evelyn Matei llegó al 37, al 35. O sea, con una diferencia entre ella y Bachelet de 20 y tantos puntos. O sea, un escándalo total. Sin embargo, tiene esta oportunidad, esta circunstancia ha venido sobre ella de manera, parece ser que positiva, esperemos que sí. Si ella lo sabe aprovechar, y yo creo que lo va a saber hacer, le puede jugar a favor, pero yo no apostaría todavía, sería muy prematuro decir, ella resultaría, ¿no? Con relación a José Antonio, al tema de José Antonio Caz y de Republicanos, yo siempre he tenido, con relación de ellos, una postura, digamos, crítica en cuanto a que sus comunicaciones, ellos empezaron como un grupúsculo de verdad muy pequeño, y esto tiene determinados elementos que los hace a veces tener comportamientos, digamos, inapropiados. Y José Antonio Caz se portó muy bien. A él no lo arropa como puede arropar a Evelyn Matei el asunto Piñera, vamos a decirlo así, para no, por temas de lo confrontativo que fue durante los procesos que condujo el presidente Piñera, que derivaron en un modelo de reemplazo de la Constitución. Vamos a llevar todos estos términos. Entonces, no creo que él lo arrope esta circunstancia. Y por otra parte, elementos del Partido Republicano se manifestaron de manera imprudente e indiscreta a través de redes sociales y otras plataformas con relación al deceso de Sebastián Piñera, que esto, digamos, la cortesía, las formas sociales que nosotros tenemos inculcadas, yo creo que todos los hispanos no nos parecen, no nos gustan, y por tanto no son de recibos y han sido vistas como descorteses e inapropiadas las intervenciones y los dichos que personas del Partido Republicano publicaron en redes sociales con relación al presidente Piñera, y me parece que eso tiene una afectación secundaria en José Antonio Caz. O sea, tangencialmente lo afecta sin que ese sea realmente el motivo por el cual él no tiene esta ventaja. Él de todas maneras no puede tenerla, así que va a tener que enfrentar a una candidata que quizá tiene esta experiencia, ¿no? de gestión. Ha sido ministra, José Antonio Caz no ha sido ministro, ha estado en el Congreso, pero está en la alcaldía no de Providencia ahorita. Y dice, sí, estar preparándose. Dice, escuché una bueno, entrevista que le hicieron que dice, estoy preparándome. Vamos a ver, porque yo pienso que
esta terrible circunstancia, ¿no? Yo lo llamo así, la circunstancia. Vamos a ver hasta dónde arropa a Matei, porque a lo mejor cuando llegue el momento de la elección, pues el efecto de este evento ya ha pasado, porque Claro, es claro, así, no lo está muy podemos negar. reciente. De hecho, Sí, alguna crítica que ha tenido, se le ha hecho a la izquierda, es que como que pareciera que se excedieron en hablar de Piñera de la manera como hablaron positivamente cuando quisieron darle un golpe, porque eso fue una revuelta popular. Eso, o sea, fue un bueno, golpe lo que le quisieron dar y que decir yo pienso que sí. que diciendo Boris, el presidente Boris, que es un hombre democrático desde el minuto cero. Entonces, si era desde el minuto cero, como cuando estaba en la universidad, hacía esos llamados que hacía y sabemos que este grupo Bueno, de izquierda fue parte finalmente de toda esa revuelta popular. ¿Perdón? Finalmente finalmente Boric ha tropezado con los poderes fácticos de su país y con circunstancias que lo sobrepasaron a él con un proyecto inacabado porque el único programa de gobierno era acabar con el sistema y no pudieron acabar con el sistema. No, No señor. pudieron reemplazar el sistema. Entonces es un gobierno acabado, es una lástima porque esto verdaderamente es una crisis. O sea, es un gobierno agonizante que por el diseño presidencialista que hemos acogido en América Latina, esto es algo ya generalizado, pues no tenemos manera de destrabar, digamos, de destapar, ¿no? Esta circunstancia y dejar que esto se libere a través de un mecanismo de reemplazo del gobierno por cómo es el sistema. Pero esto es un gobierno que no tiene absolutamente no tiene liderazgo, no tiene crédito, no tiene prestigio. Cuando va a hablar, el agotamiento del liderazgo llega hasta un punto que en el funeral, en el ex Congreso, en su discurso, Boric hace referencia al discurso de Bachelet. O sea, el discurso de él fue absolutamente secundario. Ni siquiera en el protocolo brilla ese hombre. O sea, es una situación tan esperpéntica que el sistema no te permite corregir, por una parte, que estos años van a ser muy difíciles. Ojalá se traduzca en las urnas porque eso va a dar alguna estabilidad y ojalá sirva esto para aprender y reformar el sistema de reparto de los escaños en el Congreso para que el próximo gobierno pueda ser un gobierno estable. O sea, evidentemente que esta legislatura el Congreso no lo va a hacer porque los grupos, las facciones parlamentarias dominantes de izquierda no van a, no se van a echar un tiro al pie. Pero sería interesante que, si es verdad que la derecha va a llegar al poder, se planteara una reforma profunda de esto para que un gobierno investido sea un gobierno efectivo y pueda hacer cosas, porque un gobierno que no puede hacer nada, finalmente nos condena a un estancamiento gravísimo, O que sea, es lo que estamos viendo. perdóname que me desvíe de Chile, pero creo que es lo que le está pasando a Milei en Argentina. O sea, cambio. Pero con una, pero con un atenuante. Es Ajá. verdad que Milei tuvo un varapalo en el Congreso y Uh-huh. también tuvo un varapalo judicial, pero todavía tiene instrumentos porque en Argentina se puede gobernar por decreto Ah, y él puede, con facultades administrativas, uh-huh, todavía tener un margen uh-huh. muy amplio, a pesar de que no pueda llegar hasta donde él quiera Okay. llegar. Eso es otra cosa, y además lo puede intentar. Pero el gobierno de Boric está absolutamente parado, porque no tiene, o sea, él tiene como presidente la prerrogativa, digámoslo así, la exclusividad en cuanto a promover proyectos en materia económica, pero los puede perder y no puede gobernar por decreto, ¿no? Mi ley puede sancionar un decreto, lo firma, lo publica en diario oficial y eso está vigente y en 2 meses el Congreso lo puede tumbar, pero lo puede hacer. O sea, tiene mecanismos para gobernar, puede flexibilizar, puede negociar, puede dentro del Congreso salvar lo que él promulgue,
pero no es el caso de Chile. Entonces, de verdad que acá hay un estancamiento muy grande, eh, que yo creo que esta lamentable circunstancia incluso es la que está, digamos, llenando de algo de vitalidad el panorama político, porque Hoy, estaba muy... hoy, o sea, lamentablemente el deceso de Piñera le está dando ese oxígeno al panorama Es que político. no, es que no, es que no se volteaban ni a mirar los ministros, o sea, están gestionando cosas absolutamente locales, absolutamente intrascendentes, no están dejando, en materia de políticas públicas, de obras, no están dejando absolutamente nada, no están dejando nada. Entonces, es triste y lamentable, pero es una circunstancia que de todas maneras nos viene bien, en términos de futuro, porque ahora estamos pagando justos por pecadores los Señor. desafíos del gobierno que está actualmente. Una pregunta, las elecciones van a ser el próximo año, ¿cierto? Me Y parece, toma posesión en marzo el nuevo presidente, en marzo del 2020, de 2025, me, me 26. Me parece que son en año par, pero voy a salir de duda. Nosotros tenemos tenemos un plebiscito con, no mentira, ya va. Tenemos que ver, yo pienso que tienen que ser este año, A finales de este año, pero, y, uy, no, se me creo, escapó creo que buscando. falta un año y medio todavía que termine, ¿sabes? Yo creo que este año y el próximo sería, habría elección o sea, habría elección, sí, podría ser este año, es cierto, y tomar posesión al presidente en marzo, correcto. Mira, parece ser que sí van a tocar en el 2025. Ok, ok. Van a Sí, tocar en el 2025. Lo que pasa es que se siente tan muerto el gobierno este que ya no dice. Pero, pero sí, entonces, una pregunta, ¿cómo quedaría en el futuro? ¿Cómo te visualizas tú eh, el Partido Comunista en todo esto, que forma parte de la alianza que tiene Boric, que de hecho dicen que son como que los más normativos, que son los que se portan un poco mejor, no sé, yo lo he escuchado, porque los otros van como que mira, como un vaivén o así, moviéndose como olas. mira, la coalición francamente es un desastre y está poco cohesionada y se Ujú, les nota. ujú, Eh, Finalmente, el Partido Comunista logró para la sorpresa de muchos, o sea, Chile sigue siendo el único país con elecciones libres que vota a partidos que se denominan comunistas y que ujú. ese partido gana cosas, porque se estrenó el cargo de Gore y ganaron Gore, esta gente ganó Gore, ganó alcaldes, que no es menor, el alcalde tiene un peso muy Ujú. importante en Chile, más que el Sí, gobernador es un señor. cargo, el gobernador, mira, yo no sé, ese cargo habrá que darle un perfil o algo, pero donde está, no, eso no pinta nada. Eso, No. en Pero la hay un gobernador que la gente no sabe, tú le preguntas como quién es y ni siquiera sabe cómo se ni llama. siquiera, es un poco como Colombia, pasa el fenómeno que la administración, la gente la ve del municipio a la nación. No hay una estructura intermedia como la gobernación en Venezuela, que la gobernación tiene una importancia, tiene una entidad, uno mira, ¿no? Uno sabe quién es el gobernador. Eh, pero en los sistemas políticos latinoamericanos esto es una excepción, o sea, está México, está Brasil, está Venezuela, donde los gobernadores tienen peso, Ujú, pero luego está Colombia, luego está Chile, donde, bueno, en Colombia los gobernadores son operadores políticos ujú. y ven temas de movilizar gente, de las ayudas sociales para poner gente a votar. Yo llegué a pensar, ¿será que eso es lo que se va a instalar aquí? Porque si tú tienes esa Ujú, estructura que maneja algo, pues algo tiene que hacer. Entonces, ¿qué va a hacer? Eso va a ser un elemento movilizador de gente en elecciones
algo más territorializado, pero yo ahora ni siquiera me atrevería a darle ese perfil. Pero el caso es, retomando el tema, que ahora vamos a ver que el Partido Comunista pierda las plazas que ha ganado, Ajá. porque las puede perder. Y al perderlas, ¿dónde va a quedar esta gente? O sea, el golpe que le viene esto es una muerte anunciada, y con ella uno no sabe si el gobierno realmente, porque yo no me lo he puesto a ver con mucho detalle, entra en un proceso en el cual se relaja, porque el Partido Comunista es un actor demasiado exigente y demasiado dogmático. Entonces, si esta gente pierde relieve, quizá se relajen las circunstancias, las presiones internas del gobierno, o de repente queda, es una mesa que le empiece a fallar una pata. Una cosa que dice, que, bueno, Piñera, fíjate lo que son las paradojas de la vida. Lo estoy pensando ahorita. Cuando su primer mandato tomó un país, posesión en un país que había tenido un terremoto hacía pocas semanas atrás. ¿Ok? Y resulta que muere, cae al mar y provoca un sismo político. Porque ahora viene no solo el replanteamiento de toda la situación política para la derecha, sino también para la misma izquierda, que está tan mal, o sea, en este momento, ¿verdad? En cuanto a gobierno se refiere, está muy, muy devaluada, vamos a decirlo así. Entonces hay un sismo Sí, también allí. sí, porque los referentes morales quedan en la derecha, y cuando una persona de izquierda se para en un podio, estoy hablando del caso de Bachelet, que de la izquierda es la que lo hizo y la que tiene la entidad como para hacerlo. Estamos en un momento donde la balanza está bastante inclinada a favor de la derecha. Incluso si nosotros estuviésemos en otro tipo de sistema político, yo pienso que ya el gobierno estaría, ¿no? Por algún mecanismo institucional estaría depuesto. También hay que rescatar la circunstancia de que como comportamiento y como tendencia de la derecha chilena también, ¿Mm? esto es un prejuicio que tengo. Yo no sé si esto es algo ¿Ok? histórico, es algo que he ¿Mm? visto, ¿Mm? pero siento que la derecha ha podido desestabilizar más todavía al gobierno, han podido hacer acusaciones ¿Qué? constitucionales que han podido salir o que han podido causar escándalo, ha podido motivar más iniciativas aún para emboscar más al gobierno, O y sea, que lo que verdaderamente quieren es dejarlos gobernar para que termine su periodo, porque estaba viendo que recientemente hubo una negociación con Codelco y SMQ, con respecto al litio, y que se les habían hablado de un lobby, inclusive donde aparecía como parte de los beneficiarios un yerno de Pinochet, cuando pero son los en el poderes. discurso de campaña fue algo tan, o sea, Bueno, es que los poderes fácticos de un país son hasta más permanentes que el sistema político. O sea, lo que está detrás del poder muchas veces tiene más peso, más relevancia y más estabilidad que el propio sistema político muchas veces. Aunque yo soy partidario de una sociedad que sea más fuerte que el gobierno, yo también. eh, hay, cuando esos poderes fácticos están basados en el propio Estado, que entrega concesiones, privilegios y yo no sé qué, entonces no estamos hablando que es una sociedad libre, estamos hablando que es una sociedad que tiene unos poderes fácticos, una oligarquía instalada en torno a un gobierno, y que independientemente eh, de, de la estabilidad política del sistema, no necesariamente es una estabilidad positiva, en cuanto a que, digamos, estos poderes fácticos no permiten la propiedad privada u otra manera de gestionar los recursos naturales del país, que casi siempre son un monopolio que los estados crean, y esto es una cosa, o sea, toda Latinoamérica es lo mismo, toda Latinoamérica, y eso no tiene que ver con la herencia española ni con No, no, nada, no, 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 eso tiene que ver, no, no. eso tiene
eso tiene que ver con decisiones de nuestras oligarquías que no compiten haciendo cosas, fabricando cosas, sino que hacen al Estado un monopolista de unos recursos, sea petróleo, sea litio, sea lo que sea, y entonces ahí está el negocio, y entonces está la mano política, la mano empresarial, la mano de los poderes fácticos que detrás, sin ninguna vigilancia, sin ninguna, y no en el Parlamento, porque esto no lo hicieron en el Parlamento, negocian la distribución del poder. Esto sería también una conversación interesante, porque este modelo hacia dónde nos ha llevado. O sea, Pemex, que es una empresa en ruinas, PDVSA, que es una empresa en ruinas, Petrobras, que es una empresa en ruina, Codelco, que es una empresa fracasada. Son empresas todas fracasadas, pero igual hay dinero, igual tienen grandes posiciones, o sea, igual hay operadores políticos que ganan muy bien, y hay intereses que se benefician de estas estructuras que yo pienso que en algún momento, ojalá Argentina empiece a marcar tendencia, tienen que ser desmanteladas. O sea, ¿por qué un país tiene que tener tan grandísimo que es Brasil, enorme, y tiene que tener Petrobras como un gran monopolista, y si alguien más va a explotar el recurso, tiene que ser con un convenio, una empresa mixta, donde Petrobras siempre tiene... No desmantelen eso. El Estado va a tener la mayoría accionaria. O sea, siempre va a tener, entonces no, que haya 1000 empresas petroleras, porque tiene que haber una. ¿Por qué? Entonces no, este modelo tiene que cambiar, y ojalá cambie. Lo que pasa es que todavía esto es un camino que falta por recorrer, y que no tiene en el sistema político una demanda. Esperemos que surja para problematizar el tema de que el Estado es un monopolio económico de recursos naturales. Ahora el monopolio es el litio, antes fue el cobre, y antes del cobre fue el salitre, y siempre es la misma historia en todos los países. Esto es muy importante decirlo, porque hoy más que nunca es necesario decir: aquí somos los mismos, nosotros somos miembros de una misma familia de países, de sistemas políticos que tienen defectos similares, que tienen problemas similares, que tienen prácticas similares. O sea, la experiencia política latinoamericana se parece mucho, y tenemos que, a la hora de ver ciertos procesos, no tenemos que ir a ver a Noruega, porque eso no tiene que ver con... ahora, ¿cuál es la experiencia? ¿Cuál sería la experiencia a emular de la latinoamericana? Lo que sí ha sido bueno. ¿Dónde? Lo que sí ha sido bueno, lo que sí ha sido bueno es ha sido la tradición eficientista chilena, que sería digna de imitar. La política de seguridad del gobierno de Bukele sería digna de imitar. La política que llevó a cabo Uribe y una generación importante de políticos colombianos que son hasta antiuribistas, como por ejemplo el alcalde Fajardo en Medellín. O sea, hay experiencias, hay experiencias que se pueden imitar, que han sido muy positivas, pero el llamado sería a que en estos procesos no estemos, como siempre, mirando hacia el otro lado del Atlántico, cuando yo lo que tengo que hacer es ver al vecino. Por ejemplo, yo tengo entendido, y no lo he estudiado a profundidad, parece ser que en el Perú hay alguna posibilidad de retirar los fondos de la AFP. La gente puede decidir si se jubila con un monto estipulado mensual, o retira todo ese dinero y hace un negocio. La experiencia ha sido positiva, pero la política chilena ha sido muy conservadora. Le da miedo darle a la gente esa libertad. Hay que estudiar si esto es verdad, que en Perú funciona. Hay que estudiar, hay que ver, y si funciona, ¿por qué no explicarlo? O sea, hay que mirar más algo. Sí, como una manera de promover el emprendedurismo, la libre empresa, el que nuevos empresarios surjan con esos ahorros de las prestaciones. Fíjate que con esta desgracia del presidente Piñera, mucha gente, muchos amigos que yo tengo, colombianos, ecuatorianos, panameños, asombradísimos por este tema, y con algún conocimiento
del presidente Piñera, que de todas maneras tenía una vocación, aunque no lo logró, no lo articuló del todo, pero tenía una vocación latinoamericanista, vamos a llamarla así. No me gusta mucho el término Latinoamérica, pero bueno, es el que está. Tenía una vocación latinoamericanista que tiene un impacto, porque de todas maneras, porque intentó fraguar una, algún tipo de alianza continental de centro derecha. No lo logró porque en su tiempo también todo, o sea, el mapa estaba, esto parecía la Unión Soviética latinoamericana, o sea, estábamos todos, no tuvo suerte, pero las circunstancias ahora son muy buenas y veamos qué pasa, porque yo siento que bueno, Argentina es otro tipo de país, tiene tendencias menos herméticas. Ya tú ves cómo Milei se pronuncia y opina sobre temas de pertinencia latinoamericana. Tú ves cómo Bukele lo hace. Bukele hasta dijo que había que buscar una manera de confederar Centroamérica para juntos luchar contra ciertas cosas, porque son países muy pequeños y no pueden. Es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso, ¿sabes? Todo esto a mí me parece maravilloso que está surgiendo, y ojalá la vida me permita yo poder contemplar claro que sí, una contestación. Vamos a ver, claro. una contestación al grupo de Puebla y a los foros de izquierda, para que exista otro tipo de foro y tener una izquierda más civilizada, porque en definitiva yo he discutido esto con liberales, yo mismo soy liberal, pero yo no puedo imaginarme un mundo donde no haya personas estatistas. O sea, la política gravita en torno al estatismo o la falta de estatismo. Entonces, evidentemente, una cosa es tener una socialdemocracia que acepte el liberalismo político y en parte el liberalismo económico, y otra cosa es tener unos comunistas, promotores de narcotráfico. Correcto, sí. Sí, hay que buscar un equilibrio. Entonces, y el equilibrio está en los dos, pero no en los extremos, sino en los términos. Pero tenemos que contrapesar. Claro, o sea, si la derecha no articula una buena gestión panamericana y aglutinante, nunca se va a poder controlar los foros contigo, jamás se va a poder. Sobre todo no solamente ellos carecen de, es cierto, ellos no tienen prejuicios para nada en hacer las cosas que quieren hacer y como las quieren hacer. Así es sencillo. Y además que ellos infiltran, ellos infiltran las ideas, tienen un gran poder cultural. También tenemos en la derecha el problema de que son unas derechas muy oligárquicas también, y con tendencias muy aislacionistas, muy herméticas. Y no estoy queriendo, pero la derecha chilena es hermética, las derechas en Latinoamérica son herméticas y son siempre buscando la diferencia. O sea, no, Chile es lo máximo, ¿verdad? En América Latina. Nosotros, ¿verdad? Estamos inmunizados en contra de las cosas que pasan en los demás países bananeros. Eso es mentira. Mentira, mentirosísima. Entonces, quizás fue en algún momento, pero ya no. Quizás fue en algún momento, ya no. No, pero tampoco es una manera correcta de ver las cosas. La manera correcta de proceder es extender tus intereses hacia el exterior. Hacia el exterior. Eso es muy importante, porque la estabilidad de tu propio país depende de la estabilidad de tus vecinos, lo quieras o no, porque esto es un mundo que siempre ha estado interconectado. O sea, a mí me asombra que dice, es que el mundo ahora está interconectado, pero ¿y cuándo estuvo aislado? Si es que, o sea, si mi vecino hace ruido y no me deja dormir, imagínate, por ejemplo. Exacto. Entonces el tema está que si nosotros queremos tener países estables, con buena calidad de vida y todo, mira, nosotros estamos condenados, porque a lo mejor habrá gente que no le gusta, pero mira, si Venezuela se recupera alguna vez, Venezuela tiene que invertir hasta 2 puntos de su PIB, creo yo, en Colombia. Lo tiene que hacer, ese es su deber. Y
tiene que ayudar como alguna vez lo hizo en seguridad, en combatir a la guerrilla, tiene que ser un amigo en esto. Y Colombia también tiene que invertir en Venezuela y también tiene que invertir en Ecuador. Y tenemos que unirnos a ver si la gente esa de la Guyana no nos friega tanto a cambio de que Así mismo es. hacer unas alianzas, Es porque correcto. ojalá con gobiernos de derecha donde podamos controlar a la izquierda radical y establecer unas izquierdas más moderadas. Mira, estamos en un mundo de alianzas. Sin alianzas no caminamos, no No, vemos futuro, no progresamos. Así. en definitiva, para dar el cierre, el presidente Piñera ya quedó como un referente político que va a ser visto. Los sistemas políticos necesitan esos referentes políticos. Veamos el ejemplo por ejemplo, de Gaulle en Francia. A De Gaulle lo van a mirar la izquierda y la derecha. Adolfo Suárez en España en la transición lo miró la izquierda y la derecha. Bueno, de Latinoamérica no puedo nombrar tantos ejemplos porque no hemos sido países estables. Bueno, está Álvaro Uribe también, y Pastrana. Entonces, en definitiva, fue un político de una tradición economicista, pero fue un político también que luchó por una popularidad que eso no logró y también tuvo una proyección internacional que no logró articular, quizá por el desprestigio, no se salvó del desprestigio que la izquierda inoculó para que él no pudiera ser un actor en alguna organización internacional o tener ese tipo de relevancia, de escenario. Lamentablemente no lo tuvo, pero en vida se notó en su gestión que lo buscó, algún tipo de función, algo similar al espacio que llenó Bachelet y que hoy con su ausencia física, su presencia espiritual, inmaterial, en términos políticos, se ha fortalecido mucho y obviamente que eso va a tener una lectura mínimo en la derecha, muy importante, que la va a impulsar hacia tener un orgullo de su tradición, de la cual no se tiene que avergonzar, porque también hubo momentos que es que somos muy economicistas, bueno, tenemos que permitir un poco más, ¿no?, de intervencionismo y dejar enfoques gerenciales para imitar a la izquierda un poco en este sentido. No, a la izquierda vale imitarla en otras cosas, pero de verdad que en gestión y en políticas públicas no. Quizás eso es lo que yo pudiera destacar de este proceso. Y bueno, nada, aquí finalizo. Gracias, Juan Pablo. Me encantó dialogar contigo. Como siempre, eres una escuela para mí. Me enseñas, un gran maestro. Juan Pablo, agradecida. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno, espero que a los que estuvieron le haya quedado una visión de cómo perfilamos o cómo creemos desde nuestros análisis lo que va a ser el devenir político de Chile, los retos que tiene la derecha, lo que hizo Sebastián Piñera, que aunque no consiguió esa popularidad de vivo, con su muerte consiguió toda esa presencia de la gente en sus entierros, en las calles, etc. Y creo que la historia le dará el puesto que se merece porque fue un gran gestor, un gran presidente y Chile lo recordará como debe ser, así como tú dijiste que de pronto deberían darle una condecoración post-mortem. Yo creo que mi Piñera se merece mucho, mucho más. Gracias a todos, dice Luis Rojas, excelente conversación, saludos. Gracias a usted, señor Luis, por estar presente. Gracias a todos. Juan Pablo, nos vemos en un próximo, porque como tú dijiste, este año es año de elecciones y por allá hay unas que nos interesan muchísimo a nosotros. Entonces ya hablaremos también al respecto de ello.
Gracias a todos. A las personas que no pudieron verlo completo, por favor, les agradecemos que lo vean en diferido. Ustedes en nosotros. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias, Juan Pablo. Un beso. Cuídate.